pasa si necesito mejorar el transitorio y también necesito mejorar el permanente? Bueno, hay un compensador que cumple ambas funciones y es el que vamos a estudiar en este video, y es el compensador combinado de adelanto-atraso de fase. Habíamos visto que si por algún motivo yo tenía que mejorar la respuesta transitoria de mi sistema, colocaba un compensador de adelanto de fase cuyo circuito, cuyo diagrama circuital es el que vemos allí a la izquierda. Ahora, si nosotros lo que necesitábamos era modificar el permanente de mi planta, bueno, ahí el circuito equivalente sería un compensador de atraso y el diagrama es el que se ve en el gráfico del medio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que modificar por un lado el permanente y por el otro lado el transitorio? Bueno, sería lógico pensar que yo puedo colocar ambos circuitos en cascada y generar ese efecto, que en definitiva terminaría siendo un compensador de adelanto-atraso de fase que también puede dibujarse, puede tener un esquema circuital como el que vemos aquí abajo a la derecha. Sin ponernos demasiado rigurosos con los cálculos matemáticos que me van a llevar a la función transferencia que definen el compensador de adelanto-atraso, podemos decir que la relación entre la salida y la entrada va a estar dado por K del compensador multiplicado por ese cociente de polinomios que vemos ahí. Si nosotros trabajamos matemáticamente de la forma en que lo habíamos hecho tanto con el compensador de adelanto como con el compensador de atraso, esta fórmula, podríamos llegar a esta equivalente que es en definitiva la que terminaremos usando, que está conformada básicamente de dos partes. Una que tiene que ver con la red de atraso y la otra que tiene que ver con la red de adelanto. Si nosotros graficásemos el tándem polo cero de cada una de ellas, por un lado tendríamos la red de atraso, como sabemos, bien cerca del origen. En el dibujo no se ve tan así, pero era por una cuestión de que ustedes puedan observar cómo están ubicados el polo y el cero. Obviamente estarían bien cerca del origen. Y por otro lado, de manera un poco más libre, pero siempre con el polo a la izquierda del cero, lo que sería la red de adelanto. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que el tau 1 va a ser igual a R1 por C1 y el tau 2 va a ser igual a R2 por C2, donde tau 2 va a ser menor a tau 1. Es decir, que 1 sobre tau 1, fíjense, 1 sobre tau 1 va a ser más chico que 1 sobre tau 2. Por eso este 0 va a estar más cerca del origen que este 0. Finalmente, este tipo de sistemas se comportan como un pasabanda, ¿sí? En determinadas frecuencias cambia la fase y luego la vuelve a cambiar hacia abajo, hacia arriba. Vayamos con un ejemplo bien concreto para ver cómo funcionan estos compensadores de adelanto-atraso y cómo debería calcular sus valores. Supongamos que tengo esta planta 7,45 dividido S por S más 3, es decir que tengo un polo en el origen, un polo en menos 3 y obviamente el lugar de raíces va a ser una cruz que va a pasar por menos 1,5. Y se me pide ajustar el sistema de manera que mis polos de lazo cerrado sean dominantes y cumplan las siguientes características. Que el factor de amortiguamiento sea igual a 0,55, ¿esto qué me está diciendo? Que el beta tiene que ser de 56,6 grados, es decir, tras una recta al punto requerido, y es ahí donde voy a tener mis polos complejos conjugados. Menos 1,5 más menos J 2,28. Ahora, también lo que se me pide es que el error en régimen permanente sea menor o igual
a 0,04 para una entrada rampa unitaria, lógico, ya que es un sistema tipo 1. Y por otro lado me piden que el tiempo de establecimiento sea menor o igual a 1,33 segundos. Esas serían las tres condiciones. La primera de las condiciones es fácil de cumplir, ¿sí? Es cuestión de modificar o sería cuestión de modificar la ganancia, pero hay que ver las otras dos. Podemos deducir que no se cumplen. ¿Por qué? Fíjense, el error en régimen permanente es igual a 1 sobre KB. El error en régimen permanente va a ser igual a 1 sobre 2,48, es decir, 1 sobre 7,45 dividido 3. Entonces el error en régimen permanente es igual a 0,4. Así que no se estaría cumpliendo que el error en régimen permanente sea menor a 0,04. Debería dividirlo 10 veces. Por otro lado, el tiempo de establecimiento, que es, como sabemos, 4 sobre psi omega n, en este caso sería 4 dividido 1,5. Entonces el tiempo de establecimiento en este caso es 2,66, que también estamos lejos de 1,33 que como máximo se me pidió como tiempo de establecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir por partes, atacando los problemas de a uno. Y vamos a arrancar por la parte del transitorio. Entonces, lo que vamos a involucrar acá, obviamente, es la parte del compensador de adelanto de fase. Les decía, como el setting time pedido es, supongamos, 1,33, 1,33 es igual a 4 sobre psi omega n. Entonces esto implica que psi omega n debería ser igual a 3. Ahora, para que psi omega n sea igual a 3, voy a activar el puntero láser, mi lugar de raíces debería pasar por acá, no por acá. Ahora, una cosa que es muy interesante y que vamos a ver en repetidas oportunidades es que los lugares de raíces que tienen dos polos forman una cruz con el centroide exactamente en el medio de estos dos polos. Así que yo tranquilamente, si quisiera que mi lugar de raíces pase por menos 3 y quiero que pase por menos 3 para que el psi omega n valga 3 y si el psi omega n vale 3, el tiempo de establecimiento sería de 1,33, entonces sería razonable pensar que me conviene tener un polo en el origen y el otro polo en menos 6. Fíjense, voy a imponer un 0 en menos 3 y voy a imponer el polo en menos 6. De esa manera, el 0 va a cancelar a ese polo y el polo en menos 6 me va a terminar generando ese lugar de raíces que yo les comentaba necesito para cumplir con el setting time requerido. Por otro lado, me habían dicho que beta tenía que ser igual a 56,6. Me lo dijeron de otra manera, pero básicamente ese es el dato. Así que tiro una recta desde el origen al punto, mido esos 56,6 grados y ahí voy a tener mi par de polos complejos conjugados. En este caso, el de abajo se cae del gráfico, pero voy a tener los dos. Y el punto requerido será en este caso de menos 3 más menos J4,55. Es decir que hasta acá y con esta parte del compensador yo habría solucionado las condiciones del transitorio. Todavía me faltan las del error en régimen permanente. Así queda conformado entonces mi lugar de raíces.
las singularidades del adelanto de fase calculados daban un 0 en -3 y un polo en -6. Tengan en cuenta que la elección tiene que ver con el dibujo en lugar de raíces, pero obviamente si entre -3, que es donde está el 0, y -6, que es donde está el polo, yo mido el ángulo, esa diferencia de ángulos justamente me va a dar la misma diferencia de ángulos que necesitaría para que los puntos que nosotros hemos seleccionado como polos complejos conjugados dominantes tengan en su condición de argumento, condición de fase, 180 grados. Para mejorar el permanente, las singularidades del atraso de fase van a quedar de esta manera. S más 0,12 sobre S más 0,01. Acuérdense lo que les había dicho cuando hablamos de compensadores de atraso de fase, que siempre el polo va a estar lo más cerca posible al 0 y hacia la izquierda de él va a estar el 0, que también va a estar cerca del origen, ¿no? Cerca del el 0 que está del centro. Y ese de manera caprichosa lo hemos puesto en 0,12. Entonces, dibujamos el polo, dibujamos el 0 y ahora la función transferencia a lazo abierto va a quedar la parte del compensador, que es Kc por S más 3 dividido S más 6, lo que sería mi adelanto de fase, S más 0,12, S más 0,01, lo que sería mi atraso de fase, y 7,45 sobre S por S más 3, lo que sería mi planta. Mi planta, mi adelanto, mi atraso. Como la sensibilidad estática, ¿qué es la sensibilidad estática? La sensibilidad estática era el valor de la ganancia que tomaba el sistema, el valor de la ganancia total que tomaba el sistema para que yo pudiese ubicar mis polos de lazo cerrado en una determinada posición. Esa posición en mi caso es -3 más J4,55 y -3 menos J 4,55. Si yo calculo entonces la condición de módulo ahí, el valor que me va a dar es de 29,7. Así que en definitiva esos 29,7 ¿qué van a ser? Van a ser el K del compensador multiplicado por 7,45, que era el valor de la ganancia de la planta. De esta forma, el K del compensador debería ser igual a 4. Así que en definitiva, mi G asterisco, fíjense que la realimentación es unitaria, ahora va a estar compuesta o le vamos a agregar lo que faltaba, que es ese 4. Vamos a calcular entonces el error en régimen permanente. Si KB es el límite de S tendiendo a 0 de S por G asterisco de S, entonces KB va a valer 60. El error en régimen permanente de 1 sobre 60 me termina dando 0,016. Es decir, que estoy cumpliendo la condición impuesta para el error en régimen permanente. Y por otro lado, con el compensador de adelanto ya habían cumplido la condición impuesta para lo que es el régimen transitorio.